Si decimos que como seres humanos somos buscadores de la felicidad, automáticamente estamos diciendo que le huimos a la infelicidad. Por lo menos esa es la idea, conscientemente o racionalmente. De la misma manera, estamos diciendo que no somos buscadores, por lo menos conscientemente, del sufrimiento. A pesar de que esto es una condición que hace parte natural de la vida, es decir, en algún momento, por alguna razón, tú, yo, todos atravesamos momentos de dificultad o situaciones o experiencias de sufrimiento. Sin embargo, buscamos superarlas, trascenderlas, estar por encima de ellas. Así me pasa a mí y así te pasa a ti, y por eso este cuento es tu cuento. Este espacio de tiempo de un cuento para pensar con el corazón, recordemos que está precisamente diseñado para traer historias, relatos, cuentos a través de los cuales de alguna manera podamos identificarnos. Encontremos una forma de espejo, esa dinámica hermosa, esa ley que hace parte de la vida, que es el poder reflejarnos en otras personas o en alguna situación. Eso es lo que esperamos que suceda nuevamente con este cuento, dedicado o fundamentado al sufrimiento, a esa experiencia que todos hemos tenido y con toda seguridad volveremos a tener, porque así es la vida, subiendo y bajando. Entonces, préstale mucha atención, quédate hasta el final y, antes de comenzar, importante, suscríbete a autoconocimiento, de desarrollo personal, pero desde la espiritualidad, guiada por la inteligencia del corazón para desarrollar todo nuestro potencial. Suscríbete y, ahora sí, presta mucha atención a lo que este cuento nos va a enseñar. Resulta que cierto día hay un profesor dando su clase. Es un experto en ciencias de la conducta humana, psicólogo, y está enseñando precisamente temas relacionados con nuestro comportamiento. En este caso, el profesor tiene un tema de inteligencia emocional. Pero este maestro es muy curioso, es decir, llama mucho la atención porque siempre busca formas de hacer gráficas aquellas cosas que quiere guiar, proponer, enseñar a esas estudiantes que le están dedicando su atención. Y en esta ocasión, para hablar de inteligencia emocional, lo que este profesor ha llevado es un vaso con agua. Un vaso a medio llenar. Empieza a mostrarlo. Dice, bueno, mis queridos estudiantes, para la lección de hoy vamos a aprender de este vaso con agua. ¿Ustedes qué ven aquí? Los estudiantes, tal vez igual que tú, estaban esperando que la lección fuera esa trillada frase de que ves el vaso medio lleno o medio vacío, que se habla mucho y se utiliza para enfatizar acerca de lo que es una visión optimista o positiva o una visión negativa sobre la vida. De esas situaciones en las que, teniendo en nuestra vida diversas condiciones, muchas de ellas a veces nos fijamos solo en lo malo o a veces somos capaces de fijarnos en lo bueno. Sin embargo, esa no era la lección que el profesor tenía. Era una pregunta que no se había trabajado allí y que a todos los estudiantes los tomó por... Alguno de ellos entonces trajo por la frase de la que de hablar y se refirió a que el vaso era un ejemplo acerca del enfoque, la visión, la actitud o la disposición con la que asumimos alguna situación. Pero el profesor entonces dijo, no, la verdad no es eso lo que vamos a ver en esta clase. En este vaso vamos a aprender a observar algo distinto. En este vaso, en un vaso a medio llenar de agua, hay otra lección. Hay algo más que podemos observar. Y para hacerlo,
necesitamos hacernos otro cuestionamiento. ¿Cuánto creen ustedes que pesa este vaso con el agua que tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Ustedes qué creen? Entonces alguno decía, no sé, serán 200 gramos y otro, por el agua que tiene, tal vez 250. Alguien se atrevió a decir 300, otros que 400, pero estaban más o menos en ese rango. El vaso pesaba entre 200 y 400 gramos. Pues bien, allí el profesor comenzó a dar la lección y dijo, bien, tal vez ustedes están en lo correcto. La verdad es que yo no he pesado el vaso y no sé a ciencia cierta cuál es su masa. Porque la pregunta que estoy haciendo no está direccionada precisamente a las leyes o a los datos que puede dar la física, donde colocamos esto sobre una pesa o una balanza y nos va a decir cuántos gramos de peso tiene. Eso es un dato. Eso es simple información que bien nos puede dar la ciencia y que en alguna ocasión obviamente nos va a servir. Pero en este caso, hablando sobre la conducta humana, la respuesta de que el vaso pese entre 200 y 400 gramos no es lo que más nos va a aportar para comprender algo acerca de la inteligencia emocional. En este caso, lo que queremos analizar en cuanto al peso es la diferente percepción que puede tomar algo dependiendo del enfoque, dependiendo de la actitud, dependiendo de la intensidad con la cual alguien lo está experimentando. Es decir, préstale atención. Si yo sostengo este vaso por unos minutos, esos 200, 400 gramos no me causan ningún problema. 1 minuto, 2 minutos sosteniendo el vaso y no pasa nada, no me cansa. Pero si yo me quedo con este vaso que tal vez no supera el medio kilo, es decir, la libra, si yo me quedo toda la tarde en la misma posición, mi brazo va a comenzar a sentir algo de cansancio. Ahora imaginemos que con el vaso a medio llenar me quedo todo el día y toda la noche. Es probable que empiece a sentir cómo se me entumece y cómo me empieza a pesar desde el hombro. Y si pensamos en que el mismo vaso con los mismos 200 a 400 gramos lo estoy sosteniendo durante toda una semana, en ese caso, en esa experiencia, quizás lleguemos incluso a experimentar cómo se paraliza todo el brazo. Se paraliza, se entumece, se queda inmóvil, se llena de dolor y en esa circunstancia pareciera que un simple vaso con agua pesara toneladas. Es un caso hipotético, algo que nos imaginamos que es viable, nos lo podemos imaginar porque realmente cualquiera de nosotros podría tomar un vaso a medio llenar y sostenerlo durante mucho tiempo, durante el tiempo que decida. Pero ese es el punto. Aunque es un caso viable, algo que puede ocurrir, no es algo que alguien va a estar haciendo así como así. No es algo que alguien decide practicar y pues hoy se me ha dado por cargar un vaso todo el día y toda la noche. Hoy se me ha dado por quedarme cargando el brazo y lo voy a sostener durante toda la semana. Difícilmente eso es algo que podría ocurrir o que pudiésemos presenciar, ¿no crees? ¿Qué pasa con el experimento o con el hecho físicamente? Pero, ¿qué tal si lo que estamos cargando no es algo físico? ¿Qué tal si lo que estamos cargando no es un vaso? ¿Qué tal si lo que estamos cargando es una forma de pensar? ¿Qué tal si lo que estamos cargando es una emoción? ¿Qué tal si lo que estamos llevando a cuestas es un resentimiento, una culpa, una queja, una excusa, un dolor, una situación de victimización que la conservamos dentro del pensamiento, la llevamos 1 hora,
2 horas, toda una tarde, toda la noche, 2 días, 4 días, una semana, un mes. Físicamente nadie en sus cabales, a menos que vaya a hacer el experimento, decide simplemente cargar porque sí un vaso de agua. Pero mentalmente, a todos nos ha ocurrido que de alguna manera nos ponemos a cargar una situación, incluso por más de una semana, por más de un mes, a veces años, que esa situación, esa experiencia tiene lugar o tiene espacio en nuestra mente. Y desde aquí, de tanta resonancia con ello, empieza a tomar un peso en nuestro corazón. Se asienta y va construyendo esa capa que rodea el corazón y que comienza a interponerse o a entorpecer lo que es la comunicación entre nuestra mente y la sabiduría de nuestro corazón. ¿Sientes que te ha pasado? ¿Reconoces esa experiencia? Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué en lo físico no lo hacemos, pero en lo mental sí? Y llega a ocurrir lo mismo. Si mantenemos el pensamiento en la memoria, esa experiencia negativa, pues la sensación que nos produce se multiplica y cada vez toma más peso, hasta llegar, por ejemplo, a paralizar nuestra vida. Nos entierra con ello. Me hace recordar una frase que en alguna vez reflexionaba y la tenía muy presente porque me parece que es un llamado muy, muy, muy importante dentro de lo que es el desarrollo de nuestra vida. Y es comprender que entre lo que más amamos o entre lo que amamos y lo que odiamos se define qué es lo más importante en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Sí, tanto lo que amamos como lo que odiamos llama nuestra atención. Pero aquello que lleve más atención se convierte en lo que más importancia tiene en nuestra vida. Porque algo importante es aquello a lo que le damos atención. Porque de tanto darle atención va tomando peso, va tomando valor. Y ese valor se convierte en algo con significancia, es decir, con importancia. Y es una total contradicción o paradoja en la vida del ser humano. El hecho de que pensar en algo que odiamos se refiere a algo que no quisiéramos en nuestra vida o que queremos alejar de nosotros, pero al odiarlo, lo que hacemos es mantenerlo con nosotros. E incluso a veces volverlo lo más importante, porque le damos más atención que a aquello a lo que amamos. Pero si por el contrario a lo que más atención le ponemos es a lo que amamos, ese amor convertirá aquello que se está llevando nuestra atención en lo más importante, en lo más valioso, en lo que tiene un significado. Eso se parece o se conecta con esto que estamos viendo en la historia o el cuento del día de hoy. El llamado que nos hace ese profesor y este relato a que soltemos el vaso. Ese es el punto. Démonos cuenta de los pesos que venimos cargando tiempo atrás, que están entumeciendo nuestra experiencia de vida, que están paralizando nuestro ser. Y comencemos a soltar. Comencemos a revisarlos. ¿Cómo podemos soltarlos? Soltarlos para agarrar algo más, para agarrar la vida. Porque a veces no solamente, valga esta aclaración, no solamente nos apegamos y cargamos y sostenemos en nosotros momentos negativos, a veces también nos quedamos en el pasado con aquello que nos gustó, aquello que fue muy positivo, aquello que nos encantó. Pero al hacer eso, estamos despreciando el momento presente, porque me quedo en la famosa frase todo tiempo pasado fue mejor, donde de manera camuflada lo que estamos haciendo es renegar de nuestra capacidad para crear ahora mismo una experiencia grandiosa. Entonces no solamente se trata de cuando nos quedamos sosteniendo algo negativo, sino también en cuando nos apegamos a algo que fue positivo
pero que no debe estar por encima de la oportunidad del presente, sino que debe motivarnos a que ahora también construyamos una fenomenal experiencia. Ese es nuestro potencial. A eso estamos llamados. Y eso nos lo recuerda este cuento del día de hoy. Pues bien, cuéntanos, comparte con nosotros qué te llamó la atención de este cuento. Cuéntanos qué te hace reflexionar, cómo se conecta contigo, cómo hace que te identifiques, qué te hace pensar, todo lo que te haga sentir esta historia. Va a ser muy a todos poder verlo y tejernos en ese diálogo de conocimientos a través de los comentarios. Gracias por estar aquí, por prestar atención. Deseo que este cuento haya sido de agrado para ti, que haya sumado y tenga valor, que haya sido importante como lo ha sido para mí compartir con ustedes este espacio. Y bueno, recuerden, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, si les parece valioso, compártanlo. Envíelo a sus seres queridos como una invitación a que aprendamos a soltar para no llevar pesos innecesarios en nosotros, para no hacer que las cosas del pasado se vuelvan en algo pesado que paraliza nuestra vida. Un gran abrazo. Vinimos. Hasta la próxima.